¿Se oye? Sí. Buenos días. Primero agradecer a Nasser y al equipo de Genomics haber contado conmigo y tener la oportunidad de poder haber trabajado este tema con dos compañeras, con Lorena Bori y Aurea. Y cómo vamos a iniciar un poco, cómo hemos imaginado o creado esta sesión. Lo que yo quiero es dar un enfoque y un poco que sea un poco interactivo con el público. Voy a hacer como dos preguntas para realmente, porque la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, lo hemos visto con el doctor Garner, pero realmente tenemos que saber si estamos preparados para ello y si estamos teniendo ya conocimiento sobre ello, porque tenemos que prepararnos. Y eso es una de las cosas que nos ha dicho Garner. Y ¿qué debemos de tener en cuenta cuando tenemos que hablar de inteligencia artificial y cómo interpretar los resultados? Algo muy importante, porque ahora se habla mucho de inteligencia artificial, cada vez tenemos más softwares, realmente esos softwares sabemos identificarlos, cómo interpretarlos, cómo elegirlos, y eso es un poco hacia lo que vamos a orientar. Aparte de las preguntas que yo os puedo hacer, Aurea dará un poco otra perspectiva de la inteligencia artificial, no yendo tanto en contra, sino realmente cuáles son las debilidades. Y, por supuesto, Lorena, que es una experta en el tema, pues nos hablará de sus fortalezas. La primera pregunta que lanzo al público, y que sería simplemente con mano alzada, así por lo menos nos despertamos un poco, es realmente si sabemos diferenciar exactamente, porque hablamos todo el rato de Machine Learning, Deep Learning. ¿Sabemos realmente lo que es? ¿Quién sabe realmente lo que es? El sí, mano alzada, y el no, pues para abajo. ¿Sabéis? ¿Sí? ¿Los demás no saben nada? Pues eso sería un poco una de las preguntas, porque hablamos mucho de Machine Learning y Deep Learning. Y otra de la pregunta importante es, ¿sabemos qué métricas hay que mirar? ¿Sabemos realmente cuándo tenemos que seleccionar un software de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Sabéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues esto es algo que vamos a hablar sobre ello y que creo que tenemos que profundizar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque salió recientemente este review de inteligencia artificial donde hicieron un estudio de los 20 papers bueno, pues más recientes donde se ha hablado de distintos softwares y de inteligencia artificial. Y yo sobre este review es lo que voy a hacer un poco de crítica o preguntas o que realmente luego podamos introducir a nuestros compañeras. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues se vio un poco cuál era la relación entre la inteligencia artificial y un embriólogo para ver la exactitud a la hora de predecir realmente pues, si ese embrión iba a implantar o no. ¿Y qué decía la inteligencia artificial? Pues que en un 74% de las veces tenía una buena accuracy, una buena eficiencia, y los embriólogos un 64%. Bien, pero vamos a criticar un poco el artículo, porque realmente sí que va a ser el futuro y nos va a ayudar, pero ¿qué debilidades y cosas tiene? Bueno, pues una de ellas es que lo que tenemos que mirar es que cuando están relacionando o estudiando en todos esos estudios la tecnología a la cual se han basado, veis cómo donde está el recuadro en rojo se han utilizado distintos datos procedentes de distintas fuentes. Se han utilizado datos provenientes de imágenes estáticas, otros estudios lo han hecho a través de vídeos, de movimiento, de cinética, y otros a nivel de resultados clínicos. Y ahí ya tenemos una variabilidad. Pero otra de las variabilidades es que si vemos el día en el que se ha hecho el estudio, vemos toda la variabilidad que existe también. Donde tenemos estudios, han hecho variabilidad del estudio de inteligencia artificial en embriones en día 3, otros en día 2, otros en día 5. Y uno de los factores que habíamos hecho la pregunta era ¿qué métricas tenemos que mirar? Una de las métricas importantes para poder seleccionar es el área bajo la curva, qué sensibilidad y especificidad puede tener ese sistema. Y por lo menos tiene que haber un 70%. Si nos fijamos en la tercera columna, tenemos una variabilidad diferente, donde tenemos sistemas de inteligencia artificial que nos dicen que hay un 69, un 64, un 52. A partir de 70 no son tantos como aparece en este review, en esta revisión. Y son puntos importantes, donde tenemos que ser críticos con lo que nos puedan mostrar. Bien, dentro de esta revisión, además, otra de las cosas tan importantes cuando hablas con un bioinformático te dice lo importante son los datos y tenemos una diversidad de datos a la hora de recoger los datos, la interconexión de los datos en los hospitales, las bases de datos, eso genera variabilidad y eso es lo que se ha podido también realizar en los estudios, con lo cual, fijaros, cuando vamos al tamaño muestral y vemos todos los estudios que ha recogido este review, pues hay una gran variabilidad, donde hay publicaciones que con 535 ya han sacado una predicción o un algoritmo matemático. Y eso realmente pues, genera pues, una baja sensibilidad. Pero es que además la validación interna que se ha tenido que hacer del sistema, fijaros, la mayoría
no están disponibles. Con lo cual, eso también tenemos que fijarnos, porque claro que va a ser el futuro y tenemos que seleccionarlo, pero tenemos que ser críticos con lo que viene, porque sí que es cierto que la tecnología viene muy rápido y a veces puede haber dentro o detrás de cada uno de los sistemas algún interés que tenemos que también ser críticos con ellos. Por lo tanto, el tamaño de la muestra juega un papel importante y varía entre los estudios, eso es fundamental, y sobre todo, cada estudio ha incluido una base de datos que provoca que no pueda ajustarse a una práctica representativa. No lo podemos extender a todo el mundo y eso también es importante. Y ya no solo eso, sobre todo esa variabilidad hace que incluso entre etnias pueda haber diferencias y que no lo podamos generalizar. Por lo tanto, sí que es cierto que es el presente, que va a ser el futuro, pero que tenemos que ser un poco críticos. Y eso era un poco el inicio que yo quería tener en cuenta y que pensáramos, porque ahora nuestras compañeras sí que realmente nos van a decir un poco acerca de esta inteligencia artificial visiones distintas. Y va a comenzar Aurea hablando un poco de qué cosas no tenemos en cuenta o que deberíamos de tenerlas. Aurea, cuando quieras. Bueno, un momento. Vale. Bueno, pues lo primero es saludar y dar las gracias a Igenomics, a la organización, por invitarme a hablar sobre todo de este tema que es de rabiosa actualidad. Estamos todos bueno, pues en un sin vivir con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues yo he querido utilizar la inteligencia artificial para preguntarle qué es la inteligencia artificial, ya que sabemos poquito, o por lo menos había poquitas manos arriba, pues qué es la inteligencia artificial. Esto es ChatGPT, hablaremos después de esta aplicación tan interesante, pero básicamente lo que nos dice es que la inteligencia artificial es una rama de la computación que diseña algoritmos con la idea de ejecutar tareas propias de la inteligencia humana. Para poder desarrollar estos algoritmos hace falta un aprendizaje. Y básicamente, aunque hay distintos tipos de aprendizajes, pero básicamente la diferencia es si los datos que metemos en el algoritmo están supervisados o no por una mente humana, tanto en la entrada de datos como en la salida. Y bueno, pues hay, digamos, un aprendizaje supervisado y hay otro que hace la máquina por sí mismo y supuestamente tiene muchísimo potencial. Bien, la inteligencia artificial nos rodea, no es un futuro. La inteligencia artificial vive con nosotros. ¿Quién no tiene un asistente de voz en su casa? ¿Quién no utiliza un chatbot para cualquier cosa? Las redes sociales, tú para mí, ahí saben perfectamente lo que buscas. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la inteligencia artificial que más se utiliza? La que os he puesto al principio. ChatGPT es un chatbot que utiliza el lenguaje natural, que apareció en noviembre del 2022. En 5 días consiguió 1 millón de usuarios al día. Y en 2 meses, 100 millones de usuarios al día. O sea que no solamente la inteligencia artificial nos rodea y es parte de nuestro presente, sino que estamos fluyendo con ella. ¿Y qué es lo que pasa cuando fluimos? Pues a veces nos dejamos fluir hasta que llega la ola y nos arrastra. Entonces, bueno, pues está muy bien que todo fluya. Pero ¿qué pasa también en medicina cuando dejamos que todo fluya? La inteligencia artificial en la medicina pues tiene muchísimo potencial en la prevención, en el diagnóstico, en el seguimiento, en el desarrollo de fármacos. Si buscas en PubMed, ves que en los últimos años ha habido un pico exponencial de publicaciones acerca de este tema. Como digo, trending topic. Entonces, con respecto a la prevención, ahí vais a encontrar un montón de publicaciones, desde inteligencia artificial que permite adelantar hasta 5 años el diagnóstico de un cáncer y, por lo tanto, pues poder actuar más rápido, a, por ejemplo, desde el punto de vista económico, en países subdesarrollados va a ser muy útil porque hay países en los que la asistencia sanitaria no es tan fácil y a lo mejor a través de pequeñas aplicaciones donde se puede hacer preguntas a la población en general, se puede hacer una especie de screening para poder filtrar a aquellos pacientes que realmente necesitan esa asistencia sanitaria que es tan difícil de conseguir. Por lo tanto, la prevención va a ser importante. En el diagnóstico, pues hay muchísima herramienta de inteligencia artificial asociada a diagnóstico de imagen, pues porque los procesadores de imágenes están muy avanzados. Todo esto de la inteligencia artificial, todo este avance es posible porque ha habido un gran avance también en el hardware que es necesario para desarrollar todas estas super máquinas, ¿no? Entonces, en el diagnóstico hay mucho con respecto a diagnóstico de imagen, radiología, oftalmología, enfermedades raras que normalmente tienen un diagnóstico que se alarga mucho en el tiempo. Gracias a la inteligencia artificial se pueden acortar y enfermedades neurodegenerativas también. En el seguimiento de los pacientes, bueno, pues hay un montón de dispositivos que podemos poner a nuestros pacientes y los tenemos monitorizados constantemente. He elegido este para hacer un guiño a Igenomics, que se han copiado el nombre.
Entonces, es una pulsera que sirve para prevenir o para avisar de una posible convulsión epiléptica en un paciente, de tal manera que nos da tiempo a avisar a los servicios sanitarios y ahí está el precio, se puede comprar, o sea que esto forma parte del día a día. En cuanto al desarrollo de fármacos, bueno, pues acabamos de pasar una pandemia y eso ha sido el escenario perfecto para poder explotar esto de la inteligencia artificial. Este señor es el CEO de Moderna y gracias a una aplicación de inteligencia artificial que podía prevenir o podía predecir, perdón, las estructuras proteicas, fueron capaces de sacar una vacuna, la vacuna del COVID, 90 veces más rápido de lo que hubiera sido habitual con un método, digamos, más tradicional, ¿vale? Entonces, maravilloso, inteligencia artificial, mejor diagnóstico, más rápido, menos costoso, más eficaz. ¿Qué pasa con nuestro campo en la reproducción asistida? ¿Dónde podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ello? Tratamientos farmacológicos más adecuados, menos efectos no deseados, vamos a mejorar la selección embrionaria, vamos a embarazar más, vamos a tener menos tasas de aborto. Todo es maravilloso, pero cuidado, porque a lo mejor nos estamos dejando llevar por la luz y no estamos viendo lo que viene detrás. Entonces, ¿qué es lo que viene detrás? Pues vamos a preguntarle de nuevo a la inteligencia artificial cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial. A ver si hay alguno o no hay ninguno. Entonces, bueno, pues ChatGPT, que si no lo habéis usado deberíais, es maravilloso y nos saca pues al menos 9 riesgos. ¿Cuáles son los que más nos pueden importar o aplicar? El primero, la falta de transparencia, porque los algoritmos realmente llegan a ser tan complicados que cuando tú metes unos datos y te saca una solución, no eres capaz de saber por qué el sistema ha sacado esa solución. Eso es lo que se denomina informáticamente cajas negras. Existen y no somos capaces de entenderlas. Eso es un problema. Otro problema es la seguridad de los datos. Y esto es un problema muy importante. No sé si sabéis que en el último año se han multiplicado o se han incrementado en un 650% los ataques cibernéticos a sociedades sanitarias, hospitales, etcétera. De tal manera que si tú introduces un sesgo en los datos que le metes a un algoritmo que te va a decir qué tipo de fármaco tienes que dar en un paciente oncológico, pues un hacker te mete cualquier cosita y en vez de dar un fármaco vas a dar otro y te puedes cargar al paciente. O sea, estamos hablando de eso. Hasta tal nivel que la Unión Europea ha desarrollado y ha publicado ese documento que es acerca de, bueno, pues una guía para establecer normas o para establecer, sí, una especie como de guía para seguridad cibernética. Estamos en algo que ha llegado y que, como hemos visto, estamos fluyendo con ello, pero no existe una legalidad al respecto. El Parlamento Europeo está elaborando en este momento una ley que todavía no existe. No existe nada que regule la inteligencia artificial. Y luego tenemos un sesgo importante en cuanto a los datos. Sobre todo en nuestro caso, en el campo de la medicina, pues en que todos los hospitales tenemos eso. Entonces, a ver quién introduce esos datos y de qué manera. Hemos hablado y llevamos todo el rato hablando de si esto va a desplazar puestos de trabajo o no, y si estamos preparados para esta herramienta o no, porque realmente no tenemos mucha información, ¿no? En cuanto a los datos, si los datos no están informatizados, que en muchos sitios no lo están, y además los datos de la historia clínica suelen tener una gran cantidad de contenido libre, es muy difícil incorporar estos datos a un algoritmo para que nos saque algo razonable. Además, como sabéis, los protocolos médicos en un sitio y en otro y de laboratorio, lo que hacemos en un sitio y en otro, son muy diferentes, de tal forma que no van a ser datos homogéneos para alimentar el algoritmo. Y además, si pensamos en conseguir muchísimos datos a nivel global, nos vamos a encontrar con dificultades por las características propias de los pacientes. De tal manera que, teniendo en cuenta que hay 2,5 millones de ciclos de reproducción asistida que se realizan en el mundo, podríamos pensar son datos suficientes para generar un algoritmo de reproducción asistida que funcione fenomenal. Pero la realidad es que no, por todo esto que hemos visto. Entonces, lo cierto es que deberíamos hacer nuestro propio algoritmo. Esto significa que vamos a tener una muestra mucho más pequeña, que, como decía Josu, es súper importante porque no nos va a salir bien. Tenemos una subjetividad de datos porque si utilizamos datos que sean supervisados, es decir, que yo diga si este embriólogo es A, B o C, va a ser diferente lo que yo diga que lo que diga Josu, incluso aunque estemos trabajando en el mismo sitio, ahí tenemos un sesgo. Y luego los errores propios de los datos, que no estamos supervisando y que van a entrar directamente al algoritmo desde esa historia clínica en papel que vamos a ver cómo traducimos para meter en el sistema. Y en este punto, después de haber visto todas las dificultades, yo os pregunto, y yo me pregunto a mí misma, ¿realmente la inteligencia artificial nos va a mejorar los resultados? Pero ¿es lo último o lo único que podemos hacer a día de hoy para mejorar los resultados? Porque no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que en el laboratorio hay un montón de parámetros que hay que controlar y que sí nos van a mejorar los resultados, porque lo que sí que tengo claro es que voy a embarazar mucho más si mis embriones son como este que si son como ese. Y no sé si en todas partes esto se hace así.
Entonces, a lo mejor está fenomenal que miremos al presente, que ya está aquí, futuro, pero que no abandonemos lo que estamos haciendo hasta ahora. Y me gustaría hacer unas referencias cinematográficas. En el año 97 salió esta película, que todos conocéis seguro, que hablaba sobre el diagnóstico genético y demás. Bueno, nos tocaba un poquito, ¿no? Y este año, en agosto, ha salido esa película que se llama The Pod Generation y habla sobre inteligencia artificial y reproducción asistida. Me parece muy interesante y es una recomendación. Y hasta aquí yo me voy a despedir, pero voy a dejar que sea la inteligencia artificial quien se despida de vosotros. Baby. Ya está. Bien, y Lorena ahora dará una perspectiva totalmente diferente con la aplicación de todos los sistemas que ella conoce y los resultados, cómo aplicarlos en el laboratorio de reproducción. Cuando quieras, Lorena. Hola, buenos días a todos. No me lo han puesto fácil después de ver todos los límites y los miedos de la inteligencia artificial, pero yo voy a contar un poco el impacto positivo que puede tener esta tecnología en nuestro día a día. Mostraré algunas herramientas actuales basadas en inteligencia artificial y evidencias científicas para tratar de convenceros. Bueno, la implementación de sistemas automatizados en reproducción asistida ha ido evolucionando a lo largo de los años. Nosotros empezamos en el laboratorio de fecundación in vitro con el uso de sistemas como testigo para garantizar la trazabilidad de los gametos y de los embriones. A partir de ahí hemos utilizado el término inteligencia artificial sobre todo para el uso de plataformas automatizadas para analizar a los embriones, para evaluarlos, mediante análisis de imagen. Sin embargo, a día de hoy el uso de la inteligencia artificial ya se ha extendido y podemos aplicarlo en distintas partes del tratamiento de fecundación in vitro. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos desde fases previas a la estimulación ovárica hasta la selección del embrión que vamos a transferir. Existe una calculadora de congelación de ovocitos, como podéis ver aquí, que predice el número de ovocitos recuperados en la punción folicular. Como veis, tiene acceso online, introduces la edad, la altura, el peso de la paciente, etnia, si sabemos el nivel de la hormona antimuleriana, incluso si han sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, y el propio sistema nos estima cuántos ovocitos podemos conseguir en la punción en distintos ciclos, y si no queremos congelar los ovocitos ahora y queremos esperarnos unos años, ¿cuántos ovocitos conseguiríamos de aquí 3 años, por ejemplo, 5 años? Incluso da una breve descripción acerca de cómo sería el tratamiento en general de la criopreservación, cómo sería el desarrollo de los embriones. Incluso aconseja un poco a las pacientes sobre qué decisión tomar teniendo en cuenta aspectos incluso económicos. Y también existe una calculadora para, digamos, calcular el día del trigger. Esta la ha realizado uno de nuestros compañeros, Akil. Como veis, predice el día del trigger y el número de ovocitos esperados. También se introduciría edad de la paciente, el tipo de estimulación, hormona antimuleriana, índice de masa corporal. Esta aplicación está más diseñada para el uso en la clínica por parte de los ginecólogos en consulta, más que para un uso de la propia paciente en su sofá, como podría ser la calculadora anterior antes de realizarse una estimulación. Y cuando ya hemos realizado la punción folicular, podemos utilizar la inteligencia artificial para evaluar a los ovocitos. Este vídeo lo ha realizado mi compañera Lucía. Como veis, introduce el identificador de paciente, la fecha de nacimiento, y ya podemos tomar las imágenes de todos los ovocitos de la cohorte. Las imágenes se pueden capturar con una cámara que va conectada al microscopio óptico del laboratorio y nos genera un report, un informe en el que vamos a tener los resultados. En primer lugar, en cuanto a cohorte, probabilidad de conseguir un recién nacido vivo o conseguir blastulación, y luego, independientemente para cada ovocito, la probabilidad de que él llegue a formar un blastocisto. Y hemos probado este sistema nosotros mismos en el laboratorio. Hemos conseguido predecir fecundación real por ovocito en un 82% de los casos. La precisión para predecir blastulación por ovocito fue de un 66,67%. Y la precisión para predecir al menos un recién nacido vivo por cohorte fue del 75%. Y cuando ya hemos evaluado a los ovocitos, procederíamos al ICSI. Aquí también podemos utilizar la inteligencia artificial, en este caso para evaluar a los espermatozoides, en concreto su motilidad y su morfología. Este software es el SID, como veis identifica a los espermatozoides y los va detectando con distinto color en función de la puntuación.
A día de hoy lo estamos probando y no tenemos resultados propios. Estos resultados son de los propios desarrolladores y, como veis, ellos dicen que sí hay una relación directa entre el seed score, esta puntuación automática, y la probabilidad de que un espermatozoide tenga más capacidad para fecundar o para generar blastocistos. Y llegamos a la evaluación de los embriones por inteligencia artificial, que es, digamos, donde más modelos han sido desarrollados por distintas casas comerciales y donde tenemos más problema a la hora de elegir a día de hoy. Yo voy a hablar sobre la segunda versión del IDAScore, que es el que utilizamos en el EmbryoScope Plus en el laboratorio. Este algoritmo ha sido diseñado con una base de datos multicéntrica, más de 180.000 embriones. Está basado en Deep Learning y nos da una puntuación entre 1 y 9,9 en función del potencial de implantación. Como veis, buscaríamos a la paciente. Aquí tenemos todos los embriones de la cohorte, cómo el sistema es capaz de evaluar a cada uno de ellos. Incluso podemos ordenarlos haciendo un ranking, una clasificación por el potencial de implantación, basándose únicamente en el vídeo del desarrollo embrionario. Como hemos dicho, está basado en Deep Learning, no necesita de anotaciones previas de ningún tipo de parámetro. Sin embargo, si nosotros queremos en el laboratorio hacer alguna anotación, algún parámetro morfocinético, morfológico, podemos trasladarnos directamente a la pantalla convencional del EmbryoViewer, como podéis ver. Bien, nosotros hemos testado este algoritmo con más de 68.000 embriones y hemos visto que existe una asociación positiva entre la puntuación automática asignada por el IDAScore y la categoría ASEVIR asignada por los embriólogos senior del laboratorio. Además, la media de esta puntuación automática para los embriones que consiguen implantar y dar lugar a un recién nacido vivo es mayor que para aquellos embriones que no lo consiguen. Y por el contrario, los embriones que dieron lugar a un aborto tuvieron de media una puntuación menor que aquellos embriones que dieron lugar a un embarazo a término. También hemos visto la asociación entre esta puntuación y el contenido cromosómico de los embriones. Los embriones euploides consiguieron una puntuación automática mayor que los embriones aneuploides y además la tasa de euploidía aumenta a medida que los embriones tienen una puntuación automática más elevada. ¿Y qué pasa cuando no coincide el IDAScore con el embriólogo? Hemos visto que el porcentaje de concordancia de acuerdo es bastante elevado, de un 64%. Sin embargo, cuando no coincide y el embriólogo transfirió un embrión que no fue el que consiguió la puntuación más alta de toda su cohorte, la tasa de implantación fue peor, como podéis ver en el gráfico de barras. Ya a la derecha simplemente muestro los resultados de un análisis multivariable para que veáis que, aun teniendo en cuenta distintos parámetros que sabemos que afectan al resultado clínico, tanto implantación como recién nacido vivo, ya sea edad del ovocito, el tipo del transfer, si es en fresco de embriones desvitrificados, el día, el tipo de cultivo, incluso metimos la etiología de la paciente. Incluso teniendo en cuenta todo esto, la odds ratio para la puntuación automática por IDAScore sigue siendo significativa. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, en la parte inferior de la tabla, centrándonos en tratamientos con ovocitos propios, significa que el aumento en una unidad de IDAScore aumentaría la probabilidad de implantación y de recién nacido vivo en 1,3 veces, independientemente del resto de variables que sabemos que afectan a los resultados. Sin embargo, hemos visto que no todos los embriones con la misma puntuación tienen el mismo potencial de implantación. Por tanto, nosotros hemos desarrollado una plantilla de implantación esperada para poder asesorar a nuestras pacientes, teniendo en cuenta el tipo del transfer, si es embriones en fresco o embriones que han sido desvitrificados, y el origen de los ovocitos, si se trata de ovocitos de pacientes o son tratamientos del programa de donación de ovocitos. Y para concluir, me gustaría simplemente resaltar que la inteligencia artificial ya forma parte de la medicina reproductiva, que hay muchos procedimientos de los tratamientos de fecundación in vitro que pueden beneficiarse de esta tecnología, no solo la selección de embriones. Existe evidencia científica para confiar en la inteligencia artificial sin comprometer los resultados clínicos, y una simple búsqueda de inteligencia artificial en reproducción asistida en PubMed nos afirma que seguimos innovando y seguimos explorando el potencial de la inteligencia artificial en nuestro campo. Muchas gracias. Bueno, después de estas dos visiones totalmente distintas de la inteligencia artificial, me gustaría saber si dentro del público hay alguna pregunta. Antonio. Yo con este tema siempre tengo alguna duda. Estos sistemas, Lorena, hacia ti, Lorena, que has comentado, luego son capaces de aprender por sí mismos, o sea, se retroalimentan de los datos, porque si no me da la impresión que estamos llamando inteligencia artificial a lo que es manejo de grandes cantidades de información.
O sea, estudios estadísticos estables, los cuales los aplicamos para tomar decisiones. Pero mi concepto de inteligencia artificial es algo que se va retroalimentando y va mejorando poco a poco a través de su propia casuística. Entonces, estos sistemas que has comentado realmente tienen esa retroalimentación, o lo que hacéis son actualizaciones de datos periódicamente para luego poder tomar esa información. Es más la opción B. O sea, ¿Y los que están que esto es inteligencia artificial? A ver, los que están comercialmente disponibles, como el AIDA-Score, por ejemplo, están basados en una gran cantidad de datos de muchas clínicas, en este caso 22 clínicas. Entonces, suponemos que todo lo que teníamos hasta ahora es lo que vamos a empezar a ver. Y por eso lo de predecir mediante inteligencia artificial, pero no sigue aprendiendo cuando lo instalamos en la clínica. ¿Alguna pregunta? Seguimos con Lorena. Tengo varias preguntas. Una de ellas es, nos has presentado todos estos modelos. Realmente muchos más modelos a nivel de laboratorio existen. Si realmente tuviéramos que elegir un modelo o tenemos ya las condiciones, imagínate, nos ha dicho Áurea, las mejores condiciones de laboratorio, tenemos el control de calidad y tenemos que tomar la decisión de elegir un sistema. Desde tu experiencia, ¿cuál elegirías? En cuanto a selección de embriones o en general... En general, tú ahora estás en un laboratorio y te dicen tienes que mejorar los resultados. ¿Qué es lo que elegirías y por qué? Yo creo que depende un poco del objetivo, porque la primera parte para predecir el número de ovocitos en la punción lo veo bien para orientar a la paciente, además es algo que es fácil de aplicar y rápido, simplemente con datos sería una encuesta rapidita y la paciente pues tiene una mejor atención, digamos. La parte de evaluar a los gametos sí la veo un poco más complicada porque ya invierte más tiempo por parte del embriólogo de capturar las imágenes y tal. Y para mí la evaluación de los embriones es que ya no es futuro, es lo que estamos utilizando a día de hoy. Y a este sí le veo... Al final es como el último paso antes de la transferencia, sabemos que tiene mucha repercusión en los resultados clínicos, no implica más tiempo por parte de los embriólogos, por tanto yo si tuviese que elegir uno me decantaría por la selección de embriones. ¿Y asociáis, por ejemplo, cuando hacéis una biopsia y sabéis que el embrión es euploide, vais a la inteligencia artificial para ver si es embrión, qué predicción sin saber la euploidía y poder unir los dos datos? ¿O cómo estáis haciendo? En eso estamos empezando a trabajar ahora, porque los que tenemos hasta el momento, el AIDA-Score, por ejemplo, no está diseñado para predecir euploidía, pero al mirar los datos retrospectivamente vimos que sí estaba dando datos más elevados. Entonces estamos intentando trabajar en eso, en ver si... Y luego es curioso, me ha resultado curioso el programa de detección de una foto del ovocito para dar una predicción a blastocisto, un 66% a mí no me parece una predicción muy alta. O sea, yo creo que porque ese, si no me equivoco, cuando te da la predicción te da un rango, ¿no? Te da entre 3 y 5, 5 y 7. ¿No crees que ese rango es muy amplio y que igual hay que alimentar más a ese algoritmo para lo que decía Antonio, acotar el rango? Sí, de hecho... Porque realmente si no un 66% sí, no me parece... Si tenemos que ver el área bajo la curva, un 70, a mí me dices un 66 y digo, uff, pues ya dudo del sistema. Pregunto, ¿eh? No, de hecho, estos resultados son de la primera versión y están trabajando en la segunda y no tenemos los nuevos, pero sí habría que alimentarlo con más datos. Muy bien. ¿Y alguna pregunta del público? Sí. Es que yo tengo más, pero bueno, yo prefiero que participéis. Bueno, enhorabuena a los tres. Lo primero, porque nos habéis traído aquí a la inteligencia artificial en primera persona. Y yo creo que se ha entendido muy bien por fin un poco, ¿no?, en dónde estamos metidos. Y a mí me llama la atención, bueno, también por la parte que me toca, que siempre hablamos de tecnología, recursos físicos, pero ¿alguna vez os habéis planteado utilizar la inteligencia artificial para mejorar los recursos humanos? Por ejemplo, nuestra calidad de vida en el laboratorio, ya no a la hora de utilizar la tecnología, sino a la hora de, pues, por ejemplo, compensar jornadas laborales, descansos, analizar resultados en función de cómo nosotros trabajamos, cuándo descansamos, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Os habéis planteado alguna vez utilizar la inteligencia artificial para eso? A ver, yo creo que la inteligencia artificial, ya fuera y aparte de nuestro campo, en todo, se va a utilizar para todo y seguramente se utilizará para monitorizar ese tipo de cosas, ¿no? Con respecto a lo nuestro, y creo que es una pregunta que va a salir, porque siempre está ahora la duda de si nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Porque llegue la inteligencia artificial, va a llegar un robot que lo va a microinyectar todo y lo va a hacer todo.
Yo llevo ya unos cuantos años dentro de un laboratorio, no voy a decir cuántos porque soy muy presumida, pero mi sensación es que siempre que ha aparecido algo nuevo, que han sido muchas cosas las que han aparecido nuevas, nunca ha sido para tener menos trabajo. Yo no tengo la sensación de trabajar menos ahora que cuando hacíamos transferencia en día 2 y congelábamos con un congelador y hacíamos medios en casa. No tengo la sensación de que ahora tengamos menos trabajo. Entonces, seguramente la inteligencia artificial nos va a llegar a todos, se va a utilizar a todos y para estrategias automatizadas tipo encuestas y demás, y para recursos humanos, pues para ellos será muy útil el que te manden una vez a la semana un cuestionario, tú lo rellenes a través de un chatbot o lo que sea, les rebote a ellos y ellos detecten, uy, este chico, espérate que se va a coger una baja, vamos a decirle que le vamos a dar un premio. Algo así, seguramente sí. Yo creo que sí que puede facilitar el flujo de trabajo, digamos, en el laboratorio desde el punto de vista de tener como reconocimiento facial, reconocimiento por voz. Cuando tú llegas al microscopio te tienes que sentar, marcar que has sido tú el que empieza a hacer una tarea, que todo esto se automatice, sí creo que va a mejorarnos, digamos, el flujo de trabajo en el laboratorio. Bueno, me están mirando con cara de que tengo que cortar la sesión, así que, bueno, gracias. Como siempre, podríamos estar haciendo muchas preguntas, pero el tiempo es limitado, así que nada, cuando quieras sigue con el proceso.